Científicos revelarían datos importantes en relación al manejo de COVID-19 en México, en donde el 37% de la mortalidad registrada en México pudo evitarse. ¿Sabía usted que recientemente científicos mostrarían deficiencias en el manejo de la pandemia por COVID-19 en México? ¿Qué se sabe de las 800.000 muertes registradas en México? ¿Sabía usted que un 37% de las mismas pudo ser debido a una mala gestión de la pandemia? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación, un grupo de expertos habría dado a conocer que el manejo de COVID-19 en México pudo estar asociado a un 37% de la mortalidad registrada por la pandemia en el país. Situación importante a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que dicen los científicos? En este video vamos a compartirlo sobre esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos revelarían que el 37% de la mortalidad registrada en México por COVID-19 fue debido a una mala gestión de la pandemia. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer? Una situación importante a tomar en cuenta es que para el 2024, si bien es cierto, la incidencia de COVID-19 había disminuido no solo en el número de contagios, sino también en la mortalidad. Es muy importante tomar en cuenta que todavía la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 sigue siendo una amenaza y no se descarta que el virus pueda mutar y generar nuevas variantes que en el 2024 puedan causar nuevas olas de contagio. Sin embargo, científicos revelarían una situación particular en México. En una reciente publicación, un grupo de expertos había revelado cuál habría sido el impacto de la pandemia por COVID-19 y sobre todo, qué es lo que pasó con la gestión a la misma. Según la publicación, los científicos indicarían que COVID-19 habría dejado más de 800.000 muertes en México. Sin embargo, 37% de las mismas se debió a una mala gestión de la pandemia. Un grupo externo de expertos que investiga la pandemia en México habría estimado que 299.000 muertes por COVID-19 pudieron evitarse si las autoridades hubiesen hecho un mejor manejo de la pandemia. Del total de muertes en exceso documentados por la Comisión Independiente, 299.000 se consideran fallecimientos evitables. Es muy importante que México ocuparía el cuarto lugar mundial de muertes en exceso después de Perú, Bolivia y Ecuador, según los datos de la Organización Mundial de Salud. Según los expertos, hoy en día, el plan que había tenido la respuesta a México a la pandemia conllevó lamentablemente a un 37% de esa mortalidad debido a una mala gestión. Con un plan de respuesta previo que ya existía tras la pandemia de influenza del 2009, México afirmaría que no estaba en ceros. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, las autoridades federales explicaron reiteradamente que México tenía altos índices de mortalidad por un alto nivel de obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Esto es una realidad, habría expuesto expertos. Sin embargo, incluso con esas problemáticas, 299.000 muertes pudieron ser evitadas. Se habría mencionado que en México el exceso de mortalidad habría obedecido a que había una gran prevalencia de enfermedades crónicas. Sin embargo, lo que habían llegado a conclusión los expertos independientes es de que comparando un modelo matemático con variables demográficas, económicas y enfermedades persistentes en 118 países, incluyendo México, se habría analizado cuál habría sido el impacto de la mortalidad en condiciones de adecuada gestión. Con ello se pudo llegar a la conclusión de que un porcentaje importante de los fallecidos se debió a una mala gestión. Las muertes habrían alcanzado en mayor medida a la población pobre, que no recibió estímulos económicos del gobierno, lejos de los programas sociales ya implementados. En otros países, la población más vulnerable sí recibió apoyo especial por la pandemia. En un país tan desigual como en México, se debió haber protegido a los sectores más vulnerables y lamentablemente no se hizo. La Ciudad de México registró 67% de aumento en exceso de mortalidad en los años de la pandemia. Es posible que entidades vecinas hayan acudido a buscar atención médica, pero los certificados de defunción marcan a la Ciudad de México como el número 1 en proporción de defunciones. Las alcaldías y municipios del Valle de México
con menos ingresos registran más decesos. Y eso confirma una tendencia. Los grupos más vulnerables no fueron apoyados en la pandemia. Hay un claro margen entre condición de ingreso menor, de 2 salarios mínimos y exceso de mortalidad. Es decir, aquellas alcaldías que estuvieron vulnerables a la pandemia habían registrado mayor mortalidad. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día en México se estaría revelando que lamentablemente un 37% de la mortalidad registrada, es decir, casi 299,000 muertes, pudieron ser evitadas, en donde la mala gestión pudo ser responsable de ello. Una situación importante, dado el riesgo que el mundo podría enfrentar nuevas pandemias, y debemos nosotros tomar en cuenta que la gestión tendría un rol importante en evitar una mortalidad en exceso. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación en donde científicos revelarían una situación importante en relación al manejo de la pandemia en México. De acuerdo a la publicación, un grupo de científicos habría indicado que de las 800,000 muertes registradas en México por COVID-19, 37% se debió a mala gestión. Un grupo de expertos independientes había revelado que 299,000 muertes registradas por COVID-19 en México pudieron ser evitadas, las cuales fueron responsabilidad de una mala gestión. Los científicos habían descubierto que las regiones con menores ingresos económicos y sobre todo con menor posibilidad de acceder a un servicio de salud habrían mostrado una mayor mortalidad, lo que significa que ante el riesgo de una próxima pandemia son puntos que se deben fortalecer para evitar que la situación o el error frente al COVID-19 se repita en el futuro. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si la información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.